Bien, creo que fue por acá que nos quedamos, ¿verdad? Estábamos haciendo un ejercicio sobre la integración, la integral de línea, que son integrales vectoriales. En esta figura se pueden ver dos caminos, ¿verdad? Que conectan al punto A y B. Son dos caminos diferentes. Entonces, el campo vectorial que nosotros estamos utilizando en este caso, que estamos evaluando en la trayectoria, es este campo. Es un campo vectorial que cubre todo el espacio, ¿verdad? Pero su valor en las trayectorias me da, por ejemplo, en la trayectoria roja, en la trayectoria 1 me da 11. Ese es el valor. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar este vector en la trayectoria 2, que es la trayectoria recta que conecta al punto A y B. Yo esperaría que el valor me diera diferente a 11, porque el campo, bueno, habría que hacer la prueba, ¿verdad? Si es un campo conservativo primero, no podemos adivinar, ¿verdad? Pero en caso de que nos dé diferente a 11, significa que el campo no es conservativo. Y si nos da igual a 11, significa que es conservativo, ¿verdad? Porque en ese caso no importaría la trayectoria, solo el punto inicial y final. Bueno, entonces, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Vamos a revisar entonces la trayectoria 2. Es la trayectoria recta, es una línea recta. Primero, lo que debemos hacer es, como ya tenemos el campo vectorial, obtener la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria, que es una línea recta, es y igual a x. En este caso es bastante obvio, ¿verdad? Que es la recta y igual a x. Si ustedes no lo ven tan obvio, entonces pueden obtenerlo. Yo les digo que es bastante obvio porque en el punto A el par ordenado es 1,1, en el punto B el par ordenado es 2,2. Entonces es una recta y igual a x. De acuerdo, pero si no, o sea, la forma, digamos, para cualquier recta, si tuviésemos otra recta, es primero obtener la pendiente, ¿verdad? Primero se obtiene la pendiente, y sub 2 menos y sub 1 entre x2 menos x1, y luego se usa la forma punto pendiente. Es una formulita, ¿verdad?, que les enseñan en matemática. Esta formulita nos va a servir para obtener la ecuación de una recta en dos dimensiones, ¿verdad? Primero calculamos la pendiente y luego la ecuación de la recta. Entonces aquí en este caso fue bastante obvio, ¿verdad?, ver que era una recta y igual a x. Bien, el siguiente paso sería plantear el desplazamiento, el diferencial de línea, y evaluar la ecuación de la trayectoria tanto en el vector como en el diferencial de línea, ¿verdad? Aquí fíjense bien, como es una línea recta, la integración la tenemos que hacer ya sea en X o en Y. Eso no importa, ¿verdad? Si elegimos como variable a X o Y, eso no importa, el resultado no tiene que verse afectado. Entonces vamos a ver, vamos a seguir. Siguiente paso es evaluar en el campo vectorial, evaluar Y igual a X, sustituir Y por X. Fíjense bien, aquí tengo Y, lo cambio por X, X cuadrado. Aquí tenemos Y, lo cambiamos por X. Simplificando, esto me queda así, como lo ven acá. X cuadrado en Y más 2X cuadrado más 2X en la dirección de Y. Bien, entonces lo que conseguí con esto es que todo el campo vectorial me quedó en función de una sola variable, la variable X. Por lo tanto, el diferencial de línea me tiene que quedar también en función de X. Los vectores unitarios no se tocan, ¿verdad? Esto no se toca. Los vectores unitarios no se afectan cuando hacemos estos cambios. Bien. Entonces, continuando. Ahora vamos con el diferencial de línea. El diferencial de línea, ustedes ya saben de que es ddS, ¿verdad? O ddr. En dos dimensiones es ddx y ddy.
Lo mismo aquí, el diferencial está en dos variables, X y Y. Entonces, gracias a la ecuación de la trayectoria, nosotros podemos cambiar esto a una sola variable. Entonces, como tengo el vector, el campo vectorial en términos de X, voy a escribir el DDS en términos de X. De manera que la Y, el D de Y, es el que voy a modificar. Como tengo que Y es igual a X, entonces el D de Y es D de X. Aquí no hay nada complejo. Entonces, ahora me queda el D de S en función de X y el vector B en función de X. Siguiente paso sería escribir la integral. Entonces, la integral de línea, siempre, recuerden que siempre una integral de línea va a tener un producto punto. Va a tener un producto punto. Por ejemplo, fíjense bien, hay integrales vectoriales, hay un montón, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver en el capítulo 2 que la fuerza, vamos a ver, permítanme. No, lo voy a hacer en una forma general, solo para ilustrar, ¿verdad?, la idea. Supongamos que tenemos esta integral. F es un vector. Y tenemos esto así. Esto no es una integral de línea, ¿verdad? Porque aquí tengo un vector integrado en un pequeño desplazamiento, pero no hay ningún producto punto, no es una integral de línea. Hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Para que esto sea una integral de línea, debemos efectuar el producto punto y por lo tanto los dos tienen que ser vectores. Entonces nosotros en la clase vamos a estudiar integrales, tanto de línea como de superficie, de volumen, pero vamos a tener cuidado, ¿verdad? Que una integral vectorial me puede dar, en el caso de una integral de línea, un número, y en el caso de una integral, hay otras integrales que lo que me dan es un vector. ¿De acuerdo? Lo que resulta de la integración es un vector. Eso va a depender de qué tipo de integral sea, ¿verdad? Entonces aquí sustituyo yo el campo vectorial y el diferencial de línea. Siguiente paso sería efectuar los productos punto, ¿verdad? El producto punto entre los dos vectores, aquí no se nos va a hacer cero, ¿verdad? Al emparejar las componentes. Entonces vemos que al hacer el producto punto, el término x con el x me queda x cuadrado por d de x. Luego, la componente y con la componente y de este me queda 2x cuadrado más 2x multiplicado por el d de x. Y ahí está. Aquí tenemos ya lo que vamos a integrar. Esto es lo que vamos a integrar. Como ven ustedes en el integrando, todo está en términos de x. La variable de integración es x. Entonces los límites de integración tienen que ser en x. Voy a integrar en x de 1 a 2, ¿verdad? Porque tengo que seguir la trayectoria. Voy de a b. Voy a integrar de 1 a 2. Yo también pude haber elegido integrar en y, ¿verdad? No hay ningún problema. Pudimos expresar tanto el vector como el diferencial de línea en función de y. Eso no nos va a cambiar el resultado. Bueno, entonces, como ven el límite, los límites son 1 y 2, de 1 a 2. Simplificamos la integral. El diferencial de x lo podemos factorizar y simplificamos el integrando x cuadrado más 2x cuadrado es 3x cuadrado y 2x. Estas integrales son bastante simples. El resultado es x cubo más x cuadrado. Evaluado de 1 a 2, eso es 12 menos 2 y eso es 10. Como ven, el resultado de esta integral es diferente al resultado de la integral a través del camino 1. La integración a través del camino 1 me dio 11 y esta integral me da 10. ¿Qué conclusión puedo sacar de ahí? Que este campo vectorial no es conservativo. Porque cuando es conservativo me tiene que dar lo mismo, cuando el punto inicial y final son iguales. ¿De acuerdo?
No sé si tienen preguntas, jóvenes, hasta el momento. Tengo una pregunta. ¿Qué fue cómo es que se comprueba que sí No escucho, jóvenes. Me parece que ayer había dicho de cómo se podía comprobar de otra manera si es conservativo o no, cuál era. Que no Sí. Sí. ¿Cómo comprobar si un campo es conservativo? Bien, es que la verdad que no, en el capítulo 1 no se acostumbra a enseñar porque eso se deja hasta para el capítulo 3, 4, por ahí, porque es cuando estudiamos el campo eléctrico. Y el campo eléctrico es un campo conservativo, entonces ahí es donde nosotros entramos en detalle, ¿verdad? Pero no tiene nada de malo, ¿verdad? La prueba para saber si un campo es conservativo o no es aplicarle el rotacional. Yo le hago el rotacional a B y si el rotacional es 0, significa que el campo es conservativo. Y si es diferente de 0, es no conservativo. Entonces este campo vectorial, si ustedes le aplican el rotor, les tiene que dar diferente de 0, porque no es conservativo. Esa es una prueba. ¿De acuerdo? Pero en este capítulo 1, ¿verdad? Eso, digamos que no nos vamos a enfocar mucho en esos detalles, ¿verdad? No es tan, por ahora no es tan importante esto. Bien, entonces estas son las integrales de línea. El mecanismo para resolver las integrales, ¿verdad? Es así como lo hemos hecho ahora. Claro que hay problemas más complicados, ¿verdad? Porque tal vez la figura, la trayectoria sea más complicada. Tal vez por eso, ¿verdad? Por la trayectoria. Porque en algunos casos hay que obtener la integral de trayectoria y eso tal vez nos va a llevar tiempo, ¿verdad? Pero el mecanismo es el mismo. Recuerden que cuando hacen la integral de línea, ustedes van a obtener un número. Siempre un número que puede ser positivo o negativo o cero. Pero tiene que ser un número. Y solo tienen que integrar en una variable, porque la integral es simple. Bueno, entonces no sé si alguien más quiere participar. ¿Tiene alguna pregunta? Siempre va a ser con una variable, Lee. Sí, siempre, siempre. Siempre con una sola variable. Ajá, no hay ningún caso entonces que... No, integrales de línea que las va a resolver en dos variables, no hay. Okay. No se puede, porque es un integral simple, ¿verdad? Las integrales dobles son de dos variables, las triples, tres variables, pero las integrales simples de una sola variable, así como las de línea, forzosamente tiene que hacer cambios de variable aquí. Sí. Y bien, entonces también hay que tener cuidado en eso de la dirección, ¿verdad? Yo les decía que la dirección se plasma aquí en los límites de integración. O sea que ustedes no se preocupen en el DDS, porque en algunos libros, ¿verdad? Algunos problemas, se le pone la dirección en el diferencial de línea, le ponen un signo más o menos dependiendo de la dirección, pero eso no se lo recomiendo. Lo mejor es colocar siempre la dirección en los límites de integración. O sea, aquí estoy diciendo yo que voy de 1 a 2, porque si la trayectoria fuese al revés, si el punto B fuera el inicial y el punto A el final, entonces integraríamos de 2 a 1. Es ahí donde hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Ustedes pueden repetir esta integral, este problema, cambiando la dirección. ¿Y qué es lo que va a pasar si cambian la dirección de la flecha? Únicamente el signo. Eso es lo que le va a cambiar ahí. El signo. Y pueden integrar en X o en Y, eso no importa, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bien, entonces podemos seguir, ¿verdad? Recuerden que esto por ahora yo les estoy dando prácticamente teoría, ¿verdad? Tenemos todavía la otra semana de clases. Todavía nos quedan 2 semanas más, ¿verdad? Para estar estudiando esto. O sea que vamos a seguir haciendo ejercicios sobre estos temas. La integral de superficie
también va a ser para nosotros muy importante, ¿verdad? Porque en los teoremas vectoriales van a aparecer estas integrales. En la integral de superficie, una diferencia hacia simple vista es que es una integral doble, ¿verdad? Se integra sobre una superficie, ya no sobre una línea, por lo tanto la integral aquí tiene que ser doble. Aunque en los libros solo ponen una integral, pero le ponen una S. Ahí es donde uno tiene que estar atento. Cuando se le pone una S, significa que es superficie. Y la superficie puede ser cerrada o abierta. Si uno quiere, le puede escribir, si uno quiere, puede escribir los dos símbolos de integral o solo uno, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado de colocarle la S. Recuerden que cuando es una integral de línea, le colocamos una C, curva. Cuando es de superficie, una S. Y cuando es de volumen, una B. Volumen. ¿De acuerdo? Estas son notaciones, ¿verdad? Son notaciones. O sea, no es necesario que ustedes escriban dos símbolos de integral. Solamente pueden escribir uno, pero tener cuidado de colocarle una S. Bueno, también aquí, ¿verdad? El diferencial que aparece es diferencial de área. Y si es un área, estamos integrando una superficie, ¿verdad? Ya es obvio que la integral es doble. Bueno, entonces, bueno, la integral de superficie, al igual que la integral de línea, va a ser una integral en la cual aparece un producto punto. O sea que el resultado de una integral de superficie va a ser un número, un escalar. Es el producto punto de dos vectores. ¿Qué significa físicamente una integral de línea? Significa el valor de un vector en una superficie. O sea, estamos evaluando el valor del vector en cada punto de una superficie. Ahora, ¿cómo es esa superficie? Las superficies son imaginarias y pueden ser de varios tipos. Tenemos superficie abierta y tenemos una superficie cerrada. ¿Cuál es la diferencia? Que una superficie abierta es una superficie que tiene borde, que tiene una curva que la limita, que la encierra. O sea, una superficie abierta está encerrada en una curva, así como un círculo, ¿verdad? El círculo es un área, la circunferencia es el perímetro. El círculo está encerrado en la circunferencia. Un círculo es un ejemplo de superficie abierta, limitada por una curva, que es la circunferencia. Una hoja de papel es un ejemplo de una superficie abierta, ¿verdad? Porque es limitada por la curva que está en el borde. En cambio, hay superficies que no tienen curvas, que la limitan, que no tienen borde, no tienen orilla. Por ejemplo, la superficie de una pelota, una esfera. Esto que está aquí es un volumen. Cualquier volumen es una superficie cerrada. Una superficie cerrada porque no tiene una curva que la limite. No tiene orilla. ¿De acuerdo? Ustedes, por ejemplo, en una esfera, en una superficie esférica, ustedes pueden caminar y caminar en la superficie y nunca van a encontrar una orilla, ¿verdad? En cambio, en una hoja de papel, ustedes caminan y van a llegar a una orilla. Esa orilla es el perímetro que la rodea, ¿verdad? Es como un cerco que encierra la superficie. En cambio, una superficie cerrada, como una pelota, no tiene orilla, ¿verdad? Entonces decimos que es cerrada. Hay que aprenderse esto de memoria, ¿verdad? Que es una superficie abierta, que es una superficie cerrada, porque la notación aquí es muy importante. Esta integral que tengo acá, arriba, es una integral de superficie abierta. Cuando es abierta no le colocamos el círculo a la integral. Cuando la superficie es cerrada le colocamos el círculo a la integral. Entonces esto hay que aprenderlo, ¿verdad? Esta notación. Bien. Cuando la superficie sea abierta o cerrada, ¿verdad? Y ya saben qué hacer, ¿verdad? Ahora, el valor del campo en una superficie abierta o cerrada, claro, lógicamente, ¿verdad? Va a ser diferente. En el caso de las integrales de línea también, ¿verdad? En una integral de línea la curva puede ser abierta o puede ser cerrada. ¿De acuerdo? O sea, es básicamente la misma idea. Bueno, entonces hasta aquí todo bien, ¿verdad? No sé si les queda claro que la diferencia entre las superficies. Bueno, entonces vamos a ver.
Nosotros en el caso de las integrales de línea, para poder hacer la integración teníamos que definir un vector de desplazamiento DDS, ¿verdad? Teníamos que definir el DDS. Este DDS lo definíamos en la dirección en que circula la trayectoria, ¿de acuerdo? Pero nada más que el sentido lo colocábamos en los límites de integración. Con las integrales de superficie pasa algo muy diferente. Es algo muy diferente. Pero la integración de superficie más bien es más sencilla que la de línea, ¿verdad? A mi criterio es más fácil una integral de superficie que una de línea. Porque aquí vamos a utilizar un criterio bastante efectivo para eso, ¿verdad? Para eso del sentido, porque en las integrales vectoriales hay que integrar en un sentido, ¿verdad? Entonces, cuando hagamos una integral de superficie en una superficie abierta, vamos a decir lo siguiente. Su magnitud es igual a la del área que representa. Es perpendicular a la superficie. Esto que está aquí es con respecto al vector de área. Fíjense bien. Aquí tengo una superficie que es abierta. Este vector que ustedes ven aquí perpendicular a la superficie se le llama vector de área. Es el vector DDA que ustedes ven que aparece en el integrando. O sea que ahora en vez de un DDS vamos a tener un diferencial de área. Este diferencial de área lo vamos a establecer de forma diferente para una integral de superficie abierta y una cerrada. Cuando se trate de una integral de superficie abierta vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Y cuando se trate de una superficie cerrada, simplemente vamos a fijar otro criterio. Eso se lo voy a explicar a continuación. Entonces, vamos a ver. Algo muy importante cuando la superficie es abierta es que tenemos que definir el sentido en que se va a recorrer el borde de la superficie. Como ven aquí, esta superficie que es un cuadrado, el perímetro de la superficie, la orilla, se recorre en sentido antihorario. Fíjense en las flechas. Van en sentido antihorario. De manera que tenemos que usar la regla de la mano derecha. Nuestros 4 dedos se van a enrollar en el sentido de las flechas rojas, siguiendo la circulación de la trayectoria, de manera que el pulgar apunta hacia arriba, indicando la dirección del vector de área, el DDA. Esto solo cuando la superficie sea abierta. O sea que siempre que a mí me den una superficie abierta, como una hoja de papel, como un círculo, a mí me tienen que indicar en qué dirección va la trayectoria. Si en sentido horario o antihorario. Porque sin estas flechitas, yo no podría establecer el vector de área. Por ejemplo, aquí en la figura 1, que es un cuadrado, y la figura 2, fíjense en la figura 1, la circulación de las flechas van en sentido antihorario, de manera que yo enrollo los 4 dedos en la dirección de las flechas y el pulgar apunta hacia afuera de la pantalla. En la figura 2, la flecha va en sentido horario. Yo enrollo los 4 dedos en el sentido de la flecha y el pulgar apunta hacia adentro de la pantalla. El pulgar es el que me indica la dirección del diferencial de área. Claro, por el momento yo estoy trabajando en coordenadas cartesianas, de manera que la dirección del pulgar tiene que ser ya sea en X, Y o Z. ¿De acuerdo? Entonces, fijémonos en la figura de arriba, en el cuadrito verde. Supongamos de que ese cuadrito verde descansa sobre el plano XY. Supongamos, ¿verdad?, de que este cuadrito verde está descansando en el plano XY y el eje Z es perpendicular. Entonces, ¿cuál es la dirección del diferencial de área en este caso? El vector de área apunta en Z. Entonces, siempre que yo voy a realizar una integral de línea de superficie, yo tengo que tener un sistema de coordenadas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tengo una superficie cuadrada.
Entonces tengo que hacer la integración en coordenadas cartesianas. Recuerden que las coordenadas cartesianas solo me sirven cuando las figuras son cuadradas. Por ejemplo, en la integral de línea que hicimos, teníamos una figura triangular, ¿verdad? Una línea recta y un triángulo. Entonces, siempre que tenemos figuras que estén formadas por segmentos rectos, como triángulos, como cuadrados, rectángulos, podemos utilizar coordenadas cartesianas. Ya cuando tenemos círculos, así como este, ya no podemos usar coordenadas cartesianas. Tenemos que usar coordenadas polares, que en 3 dimensiones son esféricas o cilíndricas, ¿verdad? Entonces, por ahora, nosotros estamos limitados a únicamente el uso de coordenadas cartesianas. Por eso es que aquí la figura que ponemos de ejemplo es un cuadrado. ¿De acuerdo? Ya para integrar en un círculo, tendríamos que utilizar ya sea coordenadas cilíndricas o esféricas. Pero se puede, ¿verdad? O sea, cuando nosotros estudiamos los cambios de coordenadas a esféricas y cilíndricas, vamos a tener que modificar todo esto. La integral de línea, de superficie, la vamos a tener que escribir en coordenadas esféricas y cilíndricas. O sea, nuestro diferencial de línea, nuestros vectores, todo eso lo vamos a tener que transformar a otro sistema. Bueno, entonces, recuerden acá que para una superficie abierta como esta, el sentido se escoge de acuerdo a la regla de la mano derecha. Pero solo cuando la superficie es abierta. Ahora, ¿qué sucede en este otro caso? Fíjense bien. Aquí el vector de área, el DDA, apunta en dirección opuesta, hacia abajo, por la circulación de la flecha. Los 4 dedos se enrollan en torno a la dirección de las flechas rojas y el pulgar apunta hacia abajo, de manera que el diferencial de área apuntaría en la dirección de Z. El diferencial de área, jóvenes, es un pequeño, recuerde, es un pequeño diferencial de área que se escoge. Es un pedacito de área. La integral de superficie de 2 variables. Aquí estamos trabajando, por ejemplo, en coordenadas cartesianas. Recuerden que dijimos de que este cuadrado está recostado en el plano XY. De manera que este pequeño pedacito que tengo aquí tendría componente X y Y. O sea, D de X, D de Y. En la dirección de menos Z. Así quedaría el vector de área. Así quedaría el vector de área. El D de A sería igual a menos D de X, D de Y en la dirección de Z. Ya no es un D de S, ¿verdad? Es un D de área. Diferencial de área. A esto se le llama vector de área. Siempre va a tener 2 componentes. Ya sea D de X, D de Y, D de Y, D de Z, D de Z, D de X, lo que sea. Bien. Entonces, vamos a ver. Ahora veamos el vector de área en el caso de un volumen. ¿Qué pasa si tenemos un volumen en lugar de un área? Si tenemos un volumen, las cosas son más fáciles. Son más fáciles porque aquí no vamos a tener que emplear la regla de la mano derecha. Aquí lo que vamos a hacer es el criterio de que los vectores de área, cuando tenemos un volumen que define una superficie cerrada, los vectores de área siempre van a ser externos al volumen. Nunca un vector de área va a quedar en el interior del volumen, sino que siempre va a quedar por fuera. Entonces aquí no hacemos uso de la mano derecha. Simplemente, si es volumen, el vector de área tiene que ser externo al volumen y perpendicular a la superficie. Aquí como ejemplo, tenemos un cubo. El cubo tiene 6 caras. Entonces, en cada cara tenemos que definir un vector de área. Y ese vector de área va a ser perpendicular a cada cara y externo. O sea que es todavía más fácil. Ahora, la magnitud del vector de área es igual al área que representa. Es perpendicular a la superficie, esto ya lo dijimos,
Para una superficie abierta, su sentido se escoge de acuerdo a la regla de mano derecha cuando es abierta. Pero cuando la superficie es cerrada, apunta hacia afuera de la superficie, o sea, afuera del volumen. Un volumen es una región que divide al espacio en dos, ¿verdad? El interior y el exterior. Entonces, el vector de área, por ejemplo, imagínense una esfera, una pelota de fútbol. Una pelota es una superficie cerrada. Entonces, una pelota es una superficie de una sola cara. No es como el cubo tiene 6 caras. Una pelota solo tiene una cara. ¿Cuántos vectores de área tiene una pelota? Solo uno. Un vector nada más. Y queda por fuera de la pelota, externo a la esfera. Suponiendo que esto es una esfera, hay un vector perpendicular a la esfera. Podemos decir que es n unitario. Este vector es perpendicular en toda la superficie de la esfera y es único, porque la esfera solo tiene una cara. Si es un cilindro es un volumen, pero es un volumen de 3 caras. Tiene 2 tapas, el cilindro tiene 2 tapas transversales y una superficie lateral. Entonces el cilindro tiene 3 caras. En cada cara va a tener un vector normal. En las caras transversales, los vectores normales van a apuntar hacia afuera del volumen y en la superficie transversal también hacia afuera del volumen. ¿Estamos? O sea que cuando hablamos de una superficie cerrada, o sea un volumen, pueden haber cualquier cantidad de vectores de área. Eso va a depender de cuántas caras tenga el volumen. Pero siempre se tiene que cumplir la regla de que el vector normal quede por fuera del volumen. ¿De acuerdo? No sé si tienen preguntas hasta acá, jóvenes. Pueden haber figuras complicadas, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener un cilindro hueco. Yo puedo tener un cilindro hueco como esto. Esta es una figura un poquito más compleja. Un cilindro hueco es un volumen. ¿Cuántas superficies tiene un cilindro hueco? Cuatro. ¿Cuántas superficies hay? 4, creo. 4, ¿verdad? Fíjense bien. Aquí, en esta parte que estoy señalando, 3, dice usted. Esta parte que estoy indicando aquí es la parte hueca del cilindro. Aquí hay vacío. Es un cilindro hueco que tiene un agujero en el centro. Pero este es un volumen. Entonces, este cilindro tiene 4 caras. Este de acá solo tiene 3 caras. Este tiene 4. Porque este tiene una superficie lateral interna y una superficie lateral externa. Y tiene 2 superficies transversales. La de abajo, la superficie de arriba, la superficie lateral externa y la superficie lateral interna. ¿Están de acuerdo? Fíjense bien, este vector que está aquí no queda en el interior del volumen, porque aquí no hay, aquí estamos en el exterior del cilindro. O sea, aquí tenemos que definir 4 vectores de superficie. Pero todavía no hemos estudiado coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Así que no podemos definir quiénes son esos vectores. Solamente podemos decirte que van a haber 4 vectores de área. Y una esfera hueca, ¿cuántas superficies tiene una esfera hueca? Supongan que esto es una esfera hueca. Es un volumen. Aquí está el interior del volumen. Aquí adentro no hay nada y afuera no hay nada. ¿Cuántas superficies tiene una esfera hueca? 2. Tiene 2, ¿verdad? La interior y la exterior. Entonces, como tenemos 2 superficies, tenemos que definir 2 vectores de área. Uno en la superficie de afuera y otro en la superficie de adentro. Ambos vectores perpendiculares a la superficie. Pero este vector, tengan cuidado, este
Este vector no está dentro del volumen, está fuera del volumen. Recuerden que el interior del volumen es esto, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, Ajá. en el caso de que sería un cuarto de circunferencia, ¿Un cuarto de qué es? de circunferencia Un de una cuarto esfera, de esfera. ¿sí? Un cuarto de esfera. Ajá, vamos a ver. Usted dice algo como esto, o sea, tengo, aquí me cuesta dibujar un poco. Tengo algo como esto. Así, ¿verdad? No, más bien esto que estoy haciendo aquí es un octavo de esfera, ¿verdad? Es un octavo. Un cuarto de esfera sería diferente. Ya lo voy a hacer de nuevo. O sea, partimos la esfera en 4 partes, ¿verdad? Y tomamos una. Un cuarto de esfera sería más o menos así, ¿verdad? Aquí tenemos, aquí estaría el eje Z, así, ¿verdad? Esto sería un cuarto de esfera, ¿verdad? Algo así. Entonces, ¿cuántas superficies tiene un cuarto de esfera? ¿Cuántas superficies hay ahí? Cuatro. Hay 4. Sí, hay 4 superficies. Bueno, es que aquí la verdad que el dibujo me salió malo, ¿verdad? No, esto en realidad no es un cuarto de esfera. Eso que dibujé ahí es un octavo. O sea, el dibujo no me ayuda en nada. O sea, un cuarto de esfera, como lo que preguntaba el muchacho acá, el compañero, no sé su nombre, tiene que ser así, ¿ve? Más o menos así. Esto sí es un cuarto de esfera. Un cuarto de esfera tendría 3 superficies. 2 superficies planas y una superficie curva. 3 superficies. Entonces aquí tendríamos que definir 3 vectores de superficie. Una en la cara trasera que apunte hacia afuera, hacia adentro de la pantalla. Otro en la superficie curva y otro en la superficie de abajo. Así. 3 vectores de superficie. Esto es un cuarto de esfera. ¿De acuerdo? Esto que tengo acá en este dibujo de arriba es un octavo de esfera. Estamos en el primer octante, ¿verdad? Recuerden que en 3 dimensiones, a esto se le llama octante. En el primer octante podemos dibujar un octavo de la esfera. Así, ¿ve? Esto es un octavo de esfera aquí. Entonces, en un octavo de esfera hay 4 superficies. 3 superficies planas y una superficie curva. ¿De acuerdo? Entonces definimos 4 vectores. Uno en la superficie plana de atrás, otro en la superficie plana de atrás, otro en la superficie plana de abajo y otro que quede en la superficie curva. Entonces así podemos formar un montón de superficies, ¿verdad? Bien. Entonces no sé si tienen otra pregunta, jóvenes. Solo irían 3 entonces, ingeniero, ahí en un cuarto de esfera. En el cuarto de esfera sí. En el cuarto de esfera sí. Serían 3. 3 vectores de superficie. Todavía, miren, todavía no hemos estudiado coordenadas esféricas. Cuando veamos ese tema de coordenadas esféricas, ustedes van a ver que integrar eso es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque ahí tiene que ver aquello de las definiciones de las coordenadas esféricas. A la hora de integrar uno tiene que tener cuidado, pero en realidad son 3 superficies. Son 3 superficies las que hay. Sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bien, no hay preguntas. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver. ¿Cómo representamos mediante un vector de área una superficie regular? Esto que ven acá ustedes es una superficie irregular. Irregular porque no representa ninguna figura geométrica conocida. No es una geometría conocida.
En las figuras geométricas regulares, nosotros ya contamos con fórmulas para calcular el volumen. Por ejemplo, una esfera, ustedes ya saben cuál es el volumen de una esfera, cómo calcularlo. Un cilindro también es una figura regular, porque ustedes saben cómo calcular el volumen. Un cubo también, ¿verdad? El cubo también. Son figuras regulares. ¿Qué otra figura regular? Un prisma, una pirámide. Hay un montón de figuras que son regulares. Todas estas figuras regulares son figuras, ¿verdad?, sobre las que nosotros podemos integrar. Pero ya una figura así como esta es difícil. Es muy difícil. ¿De acuerdo? Es muy difícil. Esto solo nos sirve como para fines teóricos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo representamos mediante un vector de área una superficie regular. Veamos. Lo que podemos hacer es dividir la superficie en pequeños segmentos cuadrados. Así como lo que ven acá. Pequeños segmentos, entre más pequeños sean, mejor, ¿verdad? Porque la aproximación va a ser más exacta. Entonces, aquí estamos generalizando. Recuerden que cuando nosotros establecemos un teorema, nosotros tenemos que generalizar para luego estudiar casos particulares. Entonces aquí tenemos una figura irregular, arbitraria. Y para poder integrar sobre la superficie de esta figura, ¿qué es lo que vamos a integrar? Es un campo vectorial, ¿verdad? Recuerden que las figuras son imaginarias. Vamos a integrar este campo vectorial sobre esta superficie imaginaria. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Cuando el campo vectorial atraviese la superficie, el vector de campo va a formar un ángulo con el vector de superficie, que siempre es perpendicular a la superficie. El vector de área no necesariamente tiene que ser perpendicular. Entonces, por definición de producto punto, vamos a tener la magnitud de los dos vectores multiplicado por el ángulo entre ellos, coseno de teta. ¿De acuerdo? Esa es la idea aquí. Tomamos una superficie de forma irregular y realizamos la integración. Bueno, entonces, nuestra integral, vamos a ver cómo va a quedar. Aquí tenemos la integral de superficie. Tenemos los dos vectores. Hay un ángulo aquí entre los dos vectores. Fíjense en la figura de arriba. Al hacer el producto punto del diferencial de área con el vector de campo, el producto punto es positivo. Porque aquí el ángulo es menor a pi medios. Aquí el ángulo en la figura de abajo es mayor a pi medios. De manera que por el coseno de teta, ¿verdad?, aquí el producto punto va a ser negativo. ¿De acuerdo? Pero el producto punto va a ser negativo. Estas son situaciones que se nos van a presentar a nosotros, ¿verdad? Cuando el vector de área sea paralelo o antiparalelo al elemento de área. A esto se le llama vector de área o elemento de área, ¿verdad?, de cualquier manera. Bueno, entonces ya para terminar por hoy, solamente voy a escribir lo que es la integral de línea, quiero decir de superficie. Sustituimos el vector, el campo vectorial A, y el vector de área. Como estamos trabajando en coordenadas cartesianas y en 3 dimensiones, el vector de área tendría 3 componentes. Componente X, componente Y y componente Z. Después de hacer el producto punto, tenemos esto, que es la forma que tendría nuestra integral de superficie. La X con la X, la Y con la Y, la Z con la Z. Esta recuerden que es una integral doble. Siempre, recuerden, es una integral doble. Aquí se va a integrar en 2 variables. Se va a integrar en 2 variables. De manera, si tenemos una superficie que está en 3, si tenemos, digamos, una superficie en 3 dimensiones, así como la esfera, por ejemplo, entonces lo mismo que hacíamos con la integral de línea, hacemos acá. Vamos a tener que expresar una variable en función de la otra. O sea, si tenemos un campo vectorial de 3 variables, tenemos que escribir una variable en función de la otra para tener únicamente 2 variables, porque la integral es doble. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, no sé si tienen preguntas. Esto lo vamos a dejar para la clase siguiente. Vamos a quedarnos por aquí el día de hoy en lo que es la definición de la integral de superficie.
Bueno, ya con estas integraciones, ¿verdad? Vectoriales, ya en las siguientes clases de la otra semana ya vamos a entrar a lo que son los teoremas de la divergencia y el teorema de Stokes. Bueno, entonces, jóvenes, el día de mañana vamos a tener clase, lo más probable. En caso de que no tengamos, yo les aviso. Recuerden que es obligatorio, de manera obligatoria, 4 clases a la semana, ¿verdad? Pero creo que mañana es necesario porque casi solo teoría les he dado, ¿verdad? Esta semana. Entonces, en la pruebita siempre es necesario hacer problemas. Siempre es necesario porque a veces en algunas preguntas se acostumbra a incluir ciertos cálculos bastante sencillos, ¿verdad? Pero es necesario hacerlos. Entonces, yo considero que es necesario que nos reunamos mañana a la hora de clase siempre y voy a tratar como de hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto en la semana. Bueno, entonces estén atentos, ¿verdad? Que yo por el grupo yo les voy a avisar.